Señor, quede grabada en buena tierra y que dé fruto en nuestra vida, cual al 100, al 60 y al 30 por uno. Dame la gracia, la unción y el poder, Espíritu Santo, de exponer tu palabra y crea corazones receptivos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, es tan grande el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, para que nos seamos hijos. Qué tremendo, ¿verdad? No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Cuando nosotros llegamos, hermanos, a Jesús y le recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal, en ese momento nosotros, hermanos, nacimos de nuevo, nacimos espiritualmente, y al nacer espiritualmente, entonces somos llamados hijos de Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, ese fue el caso suyo y mío, a los que creen en su nombre, ese fue su caso y el mío también, dice, les dio potestad de ser hechos de Dios. Y luego dice el versículo 13, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el momento, hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, se da todo esto y nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente. No somos engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy es: ahora somos hijos de Dios. Estamos estudiando la primera carta de Juan todos los domingos por la mañana. Y hermanos, en el capítulo 3, en el verso 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice en 1 de Juan 3:3, dice: mirad cuál amor, dice, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sería el 1, ¿verdad, hermano? Permítame, déjeme ver acá. En 1 de Juan, estamos en el capítulo 3. Dice en el versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, dice, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si bien es cierto, hermanos, nosotros gozamos de contar con la bendición del amor de Dios, del amor de nuestro Padre Celestial, y que somos hijos de Dios, esto, aunque es una bendición tremenda para nosotros, nos pone en una situación difícil con el mundo, con los que no conocen al Señor. ¿Y por qué, hermanos? Porque el mundo no nos va a aceptar. No nos va a aceptar el mundo. Y la razón por la cual no nos va a aceptar es porque no conocen al Señor. Así dice en el versículo: cuál amor, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora que usted es hijo de Dios, hija de Dios, no tiene cabida en el mundo, porque somos diferentes a los inconversos. Nosotros somos hijos de Dios, ellos no lo son. Ellos son hijos de otro Padre, pero no es del Padre Celestial. Y por eso hay dificultades con los creyentes. Jesús dijo en Juan 15:18 de la siguiente manera: dijo el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y aquí el Señor está hablando de una manera clara. El mundo, dice, no lo va a recibir porque no me conoce.
Ya ustedes están en el mundo, pero yo los he elegido del mundo y por eso ya no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero ya no son del mundo. Y por eso es que a mí me han aborrecido, porque yo no soy de este mundo, dice, ¿verdad? Y si a mí me han aborrecido, sepan ustedes también que los van a aborrecer a ustedes. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. En primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 4, Pedro habla de una manera también muy clara. Y dice en el versículo 4 de primera de Pedro, capítulo 4, verso 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjense, a esto les parece cosa extraña, dice, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿En qué contexto Pedro está hablando esto? Dice en el versículo 3, basta, dice Pedro, ya el tiempo pasado, hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todo esto representa, hermanos, la vida del mundo, una vida de pecado, una vida de inmoralidad, una vida de desenfreno, una vida de disolución. Ese es el mundo. Y hoy, más que nunca, hermanos, estamos en una situación tremenda, difícil. Estaba viendo yo el otro día de alguien que estaba haciendo un estudio y decía que en Canadá, por ejemplo, cada semana se cierra una iglesia protestante. Cada semana se cierra una iglesia. Y que las personas, dice, de la iglesia evangélica está, dice, cada vez menos gente. Y por eso se están cerrando las iglesias. Menos gente. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque la iglesia evangélica, allí no todos, pero en su mayoría, han, dice, dado apertura al movimiento este del arco iris. Y entonces están diciendo, donde está el amor, ahí está Dios. Por lo tanto, Dios ama a todos. Y están dando apertura a esa situación y dicen, no, venga. Y en lugar de estar, fíjese, enseñando la palabra del Señor, están honrando, por ejemplo, el día de los gays. Ya lo tienen establecido, el día tal, el día esto, el día lo otro. Y comienzan ellos a favorecer estas cosas. Es triste ver a una maestra que es hija de dos personas del mismo sexo agarrar un libro de ese de arcoíris y tener a los niños ahí, enseñarles y decirles, qué lindo, le voy a contar la experiencia que yo tuve, dice, en la iglesia, las clases de la escuela dominical. Entonces dice, por haberse apartado del evangelio, de la palabra del Señor, entonces dice, el resultado es que cada vez menos gente va a las iglesias. Y es un movimiento tremendo. Las calles, hermanos, las aceras de Canadá hay pintadas de arcoíris. Los lugares donde están las macetas de arcoíris, iglesias cristianas con el arcoíris. Ese arcoíris está tremendo. Estamos viviendo en un mundo bastante complicado. ¿A esto les parece cosa extraña que nosotros, hermanos, tengamos decencia? Bien, y estos son raros, ¿verdad? Qué raro es esto, ¿verdad? Que no aceptan esa situación, hermanos. Hay que llamar las cosas como son. Hay que hacer las cosas como el Señor dice. Y lo que el Señor dice que es malo, es malo. Lo que dice que es perversión, es perversión. Y lo que dice el Señor que es bueno, pues sigamos lo bueno. Entonces dice Pedro, a esto les extraña, les ve cosa extraña que ustedes no corran en el mismo desenfreno de solución, que ya no son los mismos, que ya no están esperando el viernes que es sábado chiquito, que ya no van con ellos, que usted les diga, no hombre, yo ya no fumo, yo ya no bebo, ¿verdad? Ya te aburriste y comienzan las situaciones difíciles, que usted ya no participa en los chistes léperos de los inconversos, que ya no participa en esas acciones que ellos hacen y en esas prácticas de estarle tocando el trasero a sus compañeros. Y usted dice, no hombre, un momentito, ¿verdad?
A ellos les parece cosa extraña, pero hermanos, el mundo no va a tener acogida con nosotros, porque ya nosotros no pertenecemos, ahora somos hijos de Dios. Y es aquí donde el creyente comienza a recibir señalamientos de los inconversos, porque como usted ya no corre en el mismo camino de desenfreno, vienen las burlas. Ay, ya te hiciste aleluya, dice, ¿verdad? Ya te lavaron el cerebro, ya te hiciste aburrido, dice, ¿verdad? Aquel ya se hizo aburrido, dicen, ¿verdad? Algunos les cae mal en su trabajo, incluso porque usted es creyente, porque usted es evangélico, porque usted no sale con los demás, y por eso vienen los problemas. Pero en Mateo capítulo 5 verso 11, mire lo que dice Jesús. En Mateo capítulo 5 verso 11 dice el Señor así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí el Señor nos dice que somos dichosos, somos 3 veces felices, cuando por causa de Cristo somos vituperados y somos perseguidos. Y digan toda clase de mal, pero mintiendo, que lo que digan no es cierto, que es mentira. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron también a los siervos del antiguo tiempo, a los profetas, a los que fueron antes de nosotros. Pasaron exactamente lo mismo, y algunos de ellos fueron hasta asesinados por su servicio al Señor. Pero ahora que hemos nacido espiritualmente, hermanos, gozamos de una realidad presente. ¿Cuál es la realidad? Ya somos hijos de Dios. Dice el versículo 2, vea lo que dice en el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Qué lindo. Ahora somos, nuestro presente es que no es que vamos a ser, no, somos ya hijos de Dios. Qué gran privilegio, hermano, ser hijo de Dios. Fíjese que en Romanos capítulo 8 verso 17 dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 8 verso 17 dice la palabra del Señor así: y si hijos, que somos nosotros, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí viene otra vez esa palabra: si es que padecemos, dice, juntamente con Él. Es lo que yo les decía el miércoles anterior, ¿verdad? Les decía, hermanos, que yo quisiera predicar un evangelio diferente, un evangelio de como se está predicando ahora, ¿verdad? Hágase cristiano y todos sus problemas van a ser resueltos. Hágase cristiano y usted va a vivir como un rey. Hermano, tampoco, les decía yo el viernes, estoy diciendo que la vida cristiana es de sufrimiento. Hágase cristiano y comience a sufrir, porque ese es el cristianismo, de sufrir, ¿verdad? De ser tristeza, de tener dolor. Ese no es el cristianismo tampoco, no confunda. El cristianismo es la mejor vida. Es una vida de bendición, porque es de vida, no de muerte, decíamos. Es de bendición, no de maldición. Es de gozo, aún en medio de las dificultades. El cristianismo es maravilloso. Es una vida que cambia, que transforma. Es una vida que trae paz y amor, que une la familia, que une al creyente en su relación con Dios. No hay vida mejor, hermano, que la vida cristiana. No hay vida mejor, maravillosa, que la vida cristiana. Pero tengo que decirle que el creyente va a pasar dificultades, que va a pasar adversidades. Y ahí lo dice el Señor: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, dice, seamos glorificados. Pero si somos hijos, somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Es decir, heredamos todo lo de Dios. Ahora, eso es en el presente. Somos hijos de Dios. En el futuro, ¿qué es lo que hemos de ser, hermanos, en la eternidad? Cuando hablamos de la eternidad, por alguna razón, el Señor no nos dice mayor cosa, fíjese. Hay muchas preguntas y muchas incógnitas que vienen a nuestra mente. ¿Y qué va a pasar allá en el cielo, verdad? ¿Vamos a comer o no vamos a comer?, dicen algunos.
No, pero Jesucristo comió, decía, ¿verdad? Ya glorificado. Comió. Entonces, ¿nosotros vamos a comer o no vamos a comer? La Biblia no habla mucho de esas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿y nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer? ¿Será que vamos a estar allá con mi papá, verdad? Y voy a buscar a mi papá, Pedro Vázquez. Aquí, papá, qué lindo. ¿Nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer? Bueno, la Biblia no dice mayor cosa de eso. Porque de la eternidad, el Señor nos ha dado todas las enseñanzas y nos ha hablado con claridad hasta la eternidad. Pero de ahí en adelante no sabemos. Y vea usted lo que dice aquí en el versículo 2. Pero una cosa sí sabemos, hermanos, es que cuando Jesucristo se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque le vamos a ver tal como Él es. Dice en el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, a nosotros se nos ha dado una representación de Jesús, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesús, ¿qué es la que viene? ¿Qué imagen viene a la mente? Porque así lo han tratado de hacer, ¿verdad? ¿Qué imagen nos vean? ¿No? Nos vemos a un hombre de pelo largo, un hombre barbado, ¿verdad? Con la nariz un poco así respingadita, ¿verdad? Con ojos azules. Bueno, en este sector, ¿verdad? En el sector africano quizás es moreno, quizás es afro, ¿verdad? Lo que fuera. Pero a mí me llama la atención, hermano, que el Señor por alguna razón no dejó ningún rastro de su rostro, ningún rastro de su apariencia física. No hay. Y la iglesia tradicional que se ha encargado, ¿verdad?, por aquella situación de que hay un manto, dice que es el manto que le pusieron sobre el rostro de Jesús, y entonces el rostro quedó figurado ahí por la sangre, pero no. Y que lo tienen en cierto lugar, ¿verdad? Pero no, hermanos, no hay un rastro así de Jesús. Una cosa sí sabemos, que Jesús fue extraordinario, que fue único, que era hermoso, como ningún hombre ha sido ni será. ¿Y cómo lo sé? En Salmo 45:2 dice un versículo muy interesante, un salmo mesiánico. Dice en Salmo 45:2, dice la palabra del Señor: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. No tenemos nosotros, hermanos, un rostro, ¿verdad?, de cómo nosotros poder adorar al Señor. Y además el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero dice aquí Juan: cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Ah, Señor, así eres. Wow. Tal como Él es. La venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está próxima. Y esa venida del Señor debe causar un impacto en su andar y en el mío. Debe causar un impacto en nuestra manera de vivir. ¿Y cuál debe ser ese impacto para todos los que tenemos esa esperanza? Dice en el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. La traducción latinoamericana lo traduce de esta manera: y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. El impacto, hermano, que debe causar la venida de nuestro Señor Jesucristo en usted y en mí es vivir en santidad, purificando nuestras vidas, así como Él es puro, limpiándonos de toda inmundicia, limpiándonos de todo pecado, limpiándonos de todas aquellas cosas que no son agradables delante de los ojos del Señor. Hermanos, yo no sé si es con pesar o no sé qué, ¿verdad? Pero cuando yo escucho colegas, pastores, que dicen: en mí no esperen ver santidad, dicen ellos. En mí no esperen ver santidad. Para mí el cristianismo es practicidad, dice, no santidad, dice.
Pero eso es lo que pueden decir los pastores. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo importante no es lo que diga el pastor, es lo que dice la Biblia. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que debemos de purificar nuestras vidas, debemos de anhelar la santidad, debemos de limpiarnos de todas aquellas cosas que no están bien, que no agradan al Señor. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Santiago en su segunda carta, en el verso 2, capítulo 2, verso 21, dice de la siguiente manera, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21, dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, el creyente debe limpiarse de fornicación, de inmoralidad, de pecados de inmundicia. Debe dejar la mentira, debe comenzar a hablar la verdad, debe dejar los pleitos, las rencillas, los resentimientos, las contiendas. Debe dejar de ser desobedientes a los padres y comenzar a obedecer a sus padres, ser ejemplo como un buen hijo, honrando a sus padres. Eso es lo que nos manda el Señor en nuestra vida. No ser respondones con los papás, sino que ser respetuosos, honrarlos a ellos. Eso es lo que nos manda el Señor en su palabra. Cuidar las palabras, no decir malas expresiones, malas palabras, no decir cosas de doble sentido. Eso no va con los creyentes. Debemos de apartarnos de las malas amistades. Aquellos hermanos que están influenciando negativamente la vida espiritual del creyente, debemos apartarnos de ellos y debemos de buscar la santidad. La venida de Jesús, hermanos, está cerca. No sabemos cuándo vendrá el Señor, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos, hermanos, que el Señor viene. Y por eso cada día debemos nosotros de purificar nuestras almas, de purificar nuestra vida, de caminar en santidad. La pregunta es: ¿qué áreas de su vida están contaminadas, hermano, hermana? ¿Qué áreas de su vida están contaminadas? ¿Qué cosas está haciendo usted que no le agradan al Señor? ¿Qué cosas debe cortar de raíz en su vida? Hermano, ahora usted es un hijo y una hija de Dios. Ha sido lavado y lavada con la sangre del Cordero de Dios. Ha sido llamado a ser santo en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Darle honor a lo que somos. ¿Y qué somos, pastor? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y Dios es puro, Dios es santo. Y Él espera también que nosotros, hermanos, caminemos en la santidad. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Caminemos como es digno del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. La gloria es para Jesús. Vamos a orar. Amante Padre que está en el cielo, gracias le damos en el nombre de Jesús. Padre, por esta palabra, ayúdenos a caminar en santidad, como a usted le es grato. Señor, hay personas que se acercan con salamería en sus palabras. Hay personas que nos quieren desviar de nuestro camino de manera sagaz, sin que nos demos cuenta. Señor, nos van alejando de su camino. Padre Santo, Padre, aleje a esas personas de nuestras vidas que no son una influencia positiva, que están haciendo que usted o yo veamos con tristeza el estar en sus caminos. No veamos con alegría el estar en su obra, Señor, el servir en su obra, Padre Santo, sino que estén buscando que vayamos a nuevos horizontes que quizás nos lleven finalmente al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, atamos el poder del enemigo, Señor, y declaramos que nosotros somos santos, somos apartados para usted. Nosotros vamos a buscar con su ayuda hacer el bien, hacer lo correcto, y vamos a disfrutar cada día en sus caminos, Señor. Vamos a buscar que el lugar donde usted nos tiene, el oasis en el que nos tiene,
vamos a trabajar con alegría, Señor, y con amor, y no vamos a permitir que venga el enemigo de manera disfrazada a querernos sacar, Señor, de aquel camino en el que usted nos tiene, quizás desde la infancia. Padre Santo, ayúdenos, Señor. A usted le clamamos, a usted le pedimos, ayúdenos a apartarnos. Santidad es apartarse para usted. Y nos apartamos en la iglesia, nos apartamos en el parque, nos apartamos en el trabajo, en todo lugar donde hacemos lo que a usted le agrada, donde hablamos lo que es correcto, donde no hablamos a espaldas de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, ni de nuestros hermanos en Cristo, ni de nuestros pastores, Señor. Gracias, Cristo, bendito sea. Ayúdenos a caminar en santidad. Y en esa misma actitud querría preguntar si hay alguna persona que no ha tenido la experiencia de recibir a Jesús en su corazón, que no le ha dicho a Jesús: Señor, yo reconozco que soy pecador o pecadora y yo quiero dejarle entrar a morar en mi vida. ¿Habrá alguna persona que no ha tenido la experiencia, no de cambiar de religión, sino que de recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador personal? ¿Habrá alguna persona que dice valientemente: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón? ¿Habrá alguna persona? ¿Hay alguna persona? Tenemos a la hermanita. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria y honra sea a Dios. Vamos a hacer esta oración de fe también para los que ven en internet, y vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador, soy pecadora. No somos perfectos, pero me arrepiento. Quiero ser diferente, quiero caminar en tus caminos, quiero caminar en tus veredas, quiero hacer como tú dices, quiero caminar en santidad y no quiero que nada estorbe mi vida y mi mirada a ti, Jesús. Padre, el enemigo nos mete que no crecemos espiritualmente, que no se nos habla la palabra. Esa no es palabra de Dios, porque aquí revisamos la Biblia. Señor, aleje, Señor, a ese enemigo que busca sacarnos de ese carril en el que vamos. Padre Santo, yo, Señor, le recibo en mi corazón. Abro las puertas de mi corazón. Entre a mi corazón, Señor Jesús. Salve mi alma hoy. Inscriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando muera pueda estar en su presencia. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. En su nombre hemos orado. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dios le bendiga.